libro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Esta noche vamos a continuar con la serie de predicaciones a través de los libros de la Biblia. Y en esta ocasión nos toca hablar acerca de este libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1 y los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche vamos a hablar acerca del tema libres en Cristo. Libres en Cristo. Vamos a orar. Oremos, hermano. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor. Una vez más, la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre para adorarte, para alabarte, Señor, y para disfrutar del mensaje de tu palabra. Padre, trae iluminación a través de tu Santo Espíritu en nuestras mentes para que podamos, Señor, comprender tus verdades y nuestras vidas puedan ser transformadas por ellas. Padre, trae edificación a tu iglesia en esta noche, trae salvación a algunas más en Cristo. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Aquí en el versículo 1 del capítulo 1 encontramos que Pablo se presenta a sí mismo como el escritor de esta carta. Y los estudiosos de la Biblia concuerdan todos en que esta carta de Gálatas fue la primera epístola que el apóstol Pablo escribió en su ministerio. Y datan alrededor del 49 después de Cristo. Como ustedes leen en el versículo 2, los destinatarios de esta carta son las iglesias que se encontraban en Galacia. Galacia era una región muy grande del Imperio Romano y había sido habitada siglos antes de Cristo por un grupo nómada bárbaro llamado los galos. Del norte, ellos fueron y descendieron hacia el sur, ¿verdad?, del Imperio Romano, y ahí se establecieron este lugar llamado Gálatas, o Galacia, perdón, o el pueblo, o la región de los galos. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a varias iglesias que él fundó durante su viaje misionero, su primer viaje misionero. Cuando usted y yo leemos el libro de Hechos, los capítulos 13 y 14, encontramos que Pablo fundó la iglesia de Iconio, la iglesia de Listra y la iglesia de Derbe. Estas iglesias, junto a Antioquía, pertenecían a esta región llamada Galacia. Y Pablo le escribe esta carta, como lo hacía con todas las iglesias que él fundaba, para tratar situaciones y problemas que surgían en las nacientes iglesias cristianas. Ahora, ¿cuál fue la situación con estas iglesias? Le llegó a Pablo la noticia de que estos hermanos estaban siendo influenciados por una secta que surgió dentro del cristianismo primitivo, dentro de la iglesia primitiva, surgió una secta llamada los judaizantes. Esta secta, compuesta por judíos, supuestamente cristianos o creyentes, estaban enseñando, como bien dice el apóstol Pablo, otro evangelio. Estaban enseñando un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Cuando leemos aquí en capítulo 1 y versículo 6, encontramos en qué consistía, ¿verdad?, este evangelio.
En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo está, ¿verdad?, advirtiendo a estos creyentes en Galacia acerca de este grupo, de esta secta que estaba enseñando otro evangelio. ¿Y en qué consistía este otro evangelio? Consistía en añadir a la fe en Jesucristo la observancia de ritos y ordenanzas de la ley judía. ¿Con cuál fin? Con el fin de que estas obras eran necesarias también para el creyente poder ser justificado, poder ser salvo. Esta secta, vuelvo y repito, añadía a la fe en Jesucristo también la observancia o el guardar ciertos ritos y mandamientos que se encontraban en la ley judía como obras necesarias y obligatorias para la salvación del alma. Dice aquí en el libro de Gálatas capítulo 4, capítulo 3, perdón, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? También noten en el capítulo 5, capítulo 4 y versículo 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis qué? Versículo 10: los días, los meses, los tiempos y los años. De manera, hermanos, que aquí encontramos que estos judaizantes estaban obligando a los creyentes gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Aquellas personas que no son judías de nacimiento, lo estaban obligando otra vez a regresar, a guardar la ley, a guardar los días, a circuncidarse. Míralo también en el capítulo 5 y el versículo 2. Dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Verdad? Y dice más adelante, ahí mismo en el versículo 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, esta idea, esta falsa doctrina, para nosotros hoy día nos resulta algo extraño. Porque usted sabe que hay grupos, o hay un grupo específico actualmente que aún retiene esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza. Y como estábamos hablando el pastor esta mañana, debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque las sectas surgen de pervertir la verdad. Las sectas y las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas surgen en tomar la verdad de Dios y corromperla, o añadir a la verdad o quitarle la verdad. Y estas personas estaban añadiéndole a la salvación por la fe
también obedecer y guardar ciertos mandamientos y ritos como obras necesarias para la salvación y la justificación del pecador. Y obviamente el apóstol Pablo claramente en Romanos dejó bien establecido la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios? ¿Verdad? El capítulo 2 y el versículo 8 dice, porque por gracia sois que salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por las obras. La salvación no es algo que yo pueda hacer, es lo que ya Dios hizo a través de Cristo en mi favor, en tu favor. Y que tenemos que hacer simplemente recibir lo que ya Cristo hizo por nosotros. Pero estos judaizantes lo que querían era forzar a los creyentes gentiles no a cristianizarse. Recuerden que estos gentiles eran paganos, ¿sí o no? Adoraban a otros dioses, aparte de Jehová, el Dios verdadero. Y ahora Pablo lo está llamando a ellos a cristianizarse, a recibir a Cristo y adorar al verdadero Dios y al único mediador entre los Dios y los hombres, Jesucristo. Pero estos judíos, ¿verdad? Estos judaizantes no querían que estos gentiles fueran cristianizados, sino que estos gentiles fueran ¿qué? Judaizados. Fueran convertidos al judaísmo. Y el judaísmo, hermano, el judaísmo en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, había completamente distanciado de la religión pura, como dice Santiago, y sin mácula. Recuerde lo duro que Cristo era hacia los fariseos y hacia los saduceos y los escribas. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado mandamientos de hombres y habían sustituido los mandatos de Dios por sus propios mandamientos y mandatos y ritos. De manera, hermano, que para el apóstol Pablo este legalismo, ¿sabe usted lo que significa la palabra legalismo? ¿Ha escuchado ese término legalismo? ¿Qué es el legalismo? ¿Qué es contra lo que Pablo está enfrentando en esta carta de los Gálatas? El legalismo es buscar, escuche bien, buscar la aprobación de Dios, buscar el favor de Dios mediante las obras. El legalista busca lograr, obtener la gracia, el favor de Dios, la aprobación de Dios por medio de lo que él hace, por medio de su esfuerzo, por medio de sus obras. Eso es legalismo. Y para el apóstol Pablo, un creyente legalista o un, entre comillas, cristiano legalista, no era cristiano. No era cristiano. Porque al añadir a la fe las obras, estás creyendo otro evangelio distinto al evangelio de Jesucristo. Y miren las frases tan fuertes que Pablo utiliza para estas personas que se habían alejado de la verdad y habían otra vez regresado a la esclavitud de la ley. En el capítulo 5, versículo 1, de Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para el apóstol Pablo, este legalismo era volver a sujetarse al yugo de la esclavitud de la ley. Y la ley era un yugo muy pesado. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 11, esa frase tan hermosa, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué está hablando Cristo? Un contraste entre estar bajo el yugo pesado de la ley, de cumplir todos los mandatos para poder lograr la aprobación de Dios,
y tomar su yugo, que era gratuito, por gracia, por medio de la fe en Él. De manera que Pablo visualiza este legalismo como estar bajo el yugo de la ley. En el capítulo 3, versículo 10, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿dependen para qué? Para ser salvos, para ser justificados delante de Dios. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice la palabra de Dios que los que dependen de la ley para poder llegar al cielo, para poder ser salvos, para poder ser justificados delante de Dios, están bajo maldición todavía. Porque dice la palabra de Dios claramente que maldito es todo aquel, ¿verdad?, que no permanece en todas las cosas escritas. Por eso dice Pablo que si tú guardas un mandamiento para poder ser justificado ante Dios, para poder ser salvo, si tú dependes de tu salvación en guardar un mandato, vas a tener que guardar que todos los mandatos de Dios, todas las leyes de Dios. Y recuerde que la ley de Dios no se limita a 10 mandamientos, sino que los 10 mandamientos son como el resumen de toda la ley, que son 613 leyes y otros ritos y otros, cosas que tienen que hacer los judíos para poder agradar a Dios, para poder glorificar a Dios. De manera que está bajo maldición todo aquel que depende de las obras de la ley para ganar su salvación, para obtener su salvación. En el capítulo 5, el versículo 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo utiliza ahora la idea de correr, de alguien que está corriendo, que está avanzando, que está progresando en su vida espiritual, y de buena primera comienza a retroceder en su madurez espiritual, en su madurez, en su crecimiento espiritual. Pero peor aún, hermanos, depender del legalismo para la salvación era no solamente retroceder, estar bajo la maldición de la ley, bajo el yugo pesado de la esclavitud de la ley, pero también era desligarse de Cristo. Capítulo 5, versículo 4, dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis ¿qué? Caído. Caer de la gracia. Caer de la gracia es uno quitar sus ojos de Cristo y comenzar a confiar en otra cosa que no es Cristo. Confiar en tus propias fuerzas, tu propio esfuerzo, es caer de la gracia. Confiar en las obras de la ley es caer de la gracia. El Señor quiere que vivamos en la gracia de Dios a través de Jesucristo. El Señor quiere que vivamos, que estemos firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. De manera, hermano, que el tema principal de esta carta es la libertad cristiana. El cristiano ha sido libertado por la fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿libres de qué? ¿De qué nos liberó el Señor? Capítulo 1, versículo 5, versículo 4, perdón. Dice: el cual se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos ¿de qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La libertad que el Señor nos ha dado no es una libertad física o política. La libertad que Dios nos ha dado no es una libertad de la pobreza, como algunos predican. No es una libertad de la opresión política. Hay una teología, una falsa teología llamada la teología de la liberación. No sé si usted ha leído o ha escuchado de eso. La teología de la liberación fue una enseñanza
que surgió, una doctrina que surgió en los años 60, 70, cuando el mundo estaba bajo, ¿verdad?, esa batalla entre el comunismo y estaban, ¿verdad?, batallando con eso, esas ideas comunistas, ¿verdad?, de liberarse de la opresión de los países más poderosos, ¿verdad?, esa ideología, ¿verdad?, política también se mezcló con la teología. Y unos sacerdotes católicos en Brasil, en Colombia y en otros lugares de Sudamérica comenzaron esta teología de la liberación que combinaba la ideología marxista, leninista, comunista con la palabra de Dios. Y comenzaron a interpretar la Biblia a través de sus ideas comunistas. Y esta gente predicaba al pueblo sublevarse contra los ricos, ¿verdad?, contra la clase política, liberarse de la opresión, ¿verdad?, de los más fuertes, de los más poderosos, tomar las armas, liberarse, de que Cristo vino a libertarnos, que Cristo es un ejemplo de libertad. Pero eso no fue la clase de libertad que Cristo vino a darnos. Recuerden que los judíos esperaban un Mesías caudillo, político, rey, pero no esperaban a ese príncipe de paz, no de una paz política, no de una liberación política, sino una liberación espiritual. Por eso que Jesús dijo, ¿verdad?, ¿de qué le vale al hombre ganar todo este mundo, al final perder su alma? Y él dice también, más buscar primeramente que el reino. Pero ¿cuál es ese reino? Los judíos estaban buscando un reino físico. Ellos querían libertarse del yugo de los romanos. Pero Jesús se está refiriendo a un reino que no es de este mundo. Más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y su qué? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo el Señor? Primero busca la libertad de tu alma. Dice la Biblia que el ser humano nace pecador y como pecador nace esclavo al pecado. Esclavo al vicio del pecado, esclavo a este mundo. Y Cristo vino a darnos libertad de la esclavitud del pecado, a darnos la libertad de la esclavitud de este mundo, como dice aquí la palabra de Dios, de este presente siglo malo. El Señor nos ha libertado no solamente del pecado y del mundo, nos ha libertado de la muerte. Ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Nos ha liberado del temor a la muerte, de la consecuencia del pecado, nos ha liberado del pecado del mundo, nos ha liberado de tener que guardar todos los mandamientos, de tener que tener el yugo de la ley para poder agradar a Dios y ser justificados delante de Dios. Esa es la libertad, hermano, que Dios nos ha dado a ti y a mí que estamos en Cristo. Ahora, ¿cuál es la base de esta libertad preciosa que el Señor nos ha dado? Hay dos palabras importantísimas que se repiten mucho en este libro. Hay dos palabras que Pablo hace mucho énfasis en esta epístola de los Gálatas, y son las palabras evangelio y la palabra gracia. La palabra evangelio y la palabra gracia son la base de nuestra libertad en Cristo. El glorioso evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios, son la base para que usted y yo podamos hoy ser libres en Cristo. En primer lugar, vamos a ver el glorioso evangelio de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Os anunciare otro evangelio. Versículo 9. Os predica diferente evangelio. Evangelio. ¿Pero qué es el evangelio, hermano? ¿Puede usted definir lo que es el evangelio? Si alguien le pregunta a usted en la calle, ¿qué es el evangelio? ¿Qué usted le diría? ¿Cómo usted puede definir lo que es el evangelio? El apóstol Pablo claramente define el evangelio en esta carta.
Era importante para él definir lo que era el Evangelio, porque el Evangelio, el glorioso Evangelio de Cristo, es la base de nuestra libertad. ¿Y cómo lo hace el apóstol Pablo? El primero presenta el Evangelio como un mensaje de vida y después lo va a presentar como un modo de vida. Es importante, hermano, que tú entiendas lo que es el Evangelio. Era importante para esta gente entender lo que era el Evangelio. ¿Por qué? Porque habían personas dentro de las iglesias que estaban enseñando otro Evangelio. Estaban tomando el Evangelio verdadero y lo habían pervertido. Mira lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Dos palabras que comienzan con P. Perturbar. ¿Y qué es perturbar? Alterar. ¿Verdad? Confundir. Y la palabra pervertir, que es alterar o añadir o adulterar. De manera que esta gente, estos falsos maestros en las iglesias estaban pervertiendo el Evangelio, es decir, estaban alterando, adulterando el Evangelio. Estaban añadiéndole al Evangelio, estaban sustrayéndole el Evangelio, mezclando el Evangelio con mentiras. Pero también estaban al mismo tiempo perturbando a los creyentes. Hermano, la falsa doctrina es una perversión de la verdad, de la sana doctrina. La falsa doctrina es una perversión de la sana doctrina. Y una persona que tiene una falsa doctrina o que escucha una falsa doctrina es perturbada, ¿sí o no? Es confundida. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con la falsa doctrina. Tenemos que, como dice el pastor esta mañana, estudiar bien lo que es la sana doctrina para poder saber lo que es la falsa doctrina, para poder discernir la verdad del error. Hay cristianos que están muy pendientes. Yo voy a poner a estudiar lo que enseñan estas sectas para poder defenderme mejor. No, olvídate de eso. Mejor ponte a estudiar la verdadera doctrina, la sana doctrina. Porque cuando tú sepas bien la verdad, tú vas a saber identificar el error. Y hermanos, la falsa doctrina perturba, confunde. Y esta gente estaban siendo confundidas porque esta gente estaba predicando, estos judaizantes estaban enseñando otro evangelio, estaban pervirtiendo el verdadero evangelio. Como dije, Pablo quiere entonces definir claramente lo que es el evangelio verdadero. Y lo hace primero enfocando el evangelio como un mensaje de vida. Un mensaje de vida, un mensaje que proviene directamente de Dios. El capítulo 1 y versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según que hombre. Pablo quiere dejarle bien claro que este evangelio, este mensaje de vida, no fue de acuerdo a ningún hombre, o según ningún hombre, pues dice el versículo 12, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por medio de ¿qué? De revelación de Jesucristo. Hermano, el glorioso evangelio que usted y yo hemos creído, no lo hemos recibido por ningún hombre, es por revelación de Dios. Lo hemos recibido del cielo. Ha bajado del cielo este mensaje y ha sido transmitido a cada uno de nosotros y seguirá siendo transmitido hasta el fin de este mundo. Pero el mensaje que tú y yo hemos creído, el mensaje que tú y yo hemos abrazado, no es según ningún hombre, es un mensaje que viene directamente de Dios por medio de la revelación de Jesucristo. ¿Y cuál es la revelación de Cristo? La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, hermanos, es la revelación de Jesucristo. Hay mucha gente que está hoy día en revelación y revelación, ¿sí o no? Que el Señor me reveló que tuve una revelación, tuve un sueño. Mira, me soñé una cosa. Pastor, ¿yo puedo compartir este sueño con la congregación? Hermana, no.
Es que tuve una revelación, pastor, y yo quiero compartir con la iglesia esta revelación que Dios me hizo, que Dios me dio anoche. Con respecto a la iglesia, pastor, es que la iglesia necesita escuchar esta revelación que Dios me ha dado. Dios me reveló tal cosa y yo necesito decirle a la iglesia esto, pastor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, hermano. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Esta gente que sufre de tener revelaciones y sueños, Dios le revela cosas solamente a ellos y a nadie más. No, todo lo que Dios nos dice no es privado, es público. Todo lo que Dios nos dice, toda la revelación que Dios nos da, no es de algo privado o secreto, no es un conocimiento secreto, es de conocimiento público, porque la palabra de Dios es para todos, no para algunos. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerdo en el colegio que estaba enseñándole a los muchachos acerca de los apóstoles y los profetas, y le decía que ya no hay apóstoles ni hay profetas. Pero muchos de ellos vienen de iglesias pentecostales o de otra doctrina que enseñan todavía que hay apóstoles, incluso tienen apóstoles y profetas en sus iglesias. Y yo estaba enseñando de que los apóstoles y los profetas fueron dados únicamente para establecer el fundamento, que es la palabra de Dios, y después Dios nos manda a edificar nuestra fe sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Y les decía que hay ciertos requisitos que debían ser logrados por las personas para ser apóstol, y en Hechos capítulo 1 claramente vemos que debían ser testigos presenciales de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. Debían haber presenciado al Cristo resucitado. Y solo 12 personas lo vieron, los 11 menos Judas y el apóstol Pablo después. Ahora, y también tienen que ser personas que hubieran caminado con Cristo, aunque Pablo no caminó con Cristo, pero él fue testigo del Cristo resucitado. Entonces me decían, pero Pablo no estuvo con Cristo y con los apóstoles, y él recibió una revelación de Cristo. Sí, pero está en la palabra de Dios. Después no me hable de ningún apóstol por ahí que haya recibido revelación si no está en la palabra de Dios. Pablo fue después, pero está en la Biblia, ¿sí o no? Y si está en la Biblia es que inspirado por Dios. Es inspirado por Dios. Así que, hermano, no le crea a esa gente que tiene revelación, sueños privados. Creemos que Dios, el Señor, revela, ¿verdad?, cosas para protegernos, pero no es para una verdad inspirada. La única palabra inspirada es la Biblia, la palabra de Dios. Y el Evangelio se encuentra en la Biblia. Ahora, ¿en qué radica el Evangelio? El Evangelio radica, número 1, en un plan. En un plan. Capítulo 3 de Gálatas y versículo 6. Dice, ¿verdad?, capítulo 3 de Gálatas, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí encontramos, hermano, que el Señor tenía un plan. ¿Y cuál era el plan del Señor? Justificar a los gentiles por medio de ¿qué? Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham.
diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermano, ¿en qué año vivió Abraham o en qué época? Hermano, 4.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Estamos hablando, o 2.000 años antes de Cristo, hace mucho tiempo, 4.000 años, 5.000 años antes de nosotros. Estamos hablando de que ese momento ya Dios estaba preveyendo que nos iba a justificar a nosotros por medio de la fe, y por eso pudo decirle a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? ¿Cuál es la simiente de Abraham? Claramente, Pablo habla aquí diciendo, cuando Dios habla de simiente, no habla de muchas simientes. Miren lo que dice el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, note, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, hermano. Estamos hablando de que de Abraham Dios estaba planificando tu salvación y mi salvación. ¿Pero qué de Abraham? Desde Adán y Eva. Capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Dice que la simiente de la serpiente, ¿qué iba a hacer? Iba a herir a la simiente de la mujer en la calcañar, pero que la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y pondré enemistad entre tu simiente, refiriéndose a la mujer, y la simiente de ella. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Jesucristo. Entonces el Evangelio es un plan de salvación, pero también es una persona, Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando ya el plan se iba a cumplir, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de quién? ¿De hombre y mujer? No. Pregunta, ¿dan las mujeres simiente? ¿Quién es que da la simiente? La mujer receptora de la simiente. ¿Pero por qué dice eso la Escritura? Porque claramente está excluyendo al hombre y está solamente señalando a la mujer. O sea, esto va a ser algo milagroso. Esto no es un hombre cualquiera que va a nacer. Esto es un hombre que va a nacer de la simiente de la mujer. Ahora la mujer no es simiente, entonces es algo sobrenatural. Dios va a enviar a su Hijo y la mujer va a ser receptora de esa vida y va a ser un instrumento de Dios. Y estamos, hermanos, cerca del tiempo que celebra la Navidad, cuando recordamos ese evento glorioso, cuando se cumplió el tiempo de la profecía, del plan de Dios, y Cristo, en cumplimiento de la profecía, de las promesas, Cristo vino a este mundo. Me gusta mucho ese tema, ese título de la cantata de este año. Y si Cristo no hubiera nacido, y si Jesús no hubiera nacido, ¿qué sería de nosotros, hermanos, si Jesucristo no hubiera venido a este mundo? ¿Qué sería de la humanidad si Cristo no hubiera venido a este mundo? Otra historia. Porque nuestra historia, hermanos, se divide en dos, que yo sepa, ¿verdad? Todavía se divide en dos, antes de Cristo y después de Cristo. De manera que el Evangelio se centra en un plan. No es algo fortuito, no es un accidente, es un plan divino, un plan eterno de salvación. Es una persona, es Cristo Jesús, que vino para ejecutar ese plan. Y es una promesa. ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga que vida eterna. Hermanos, ese es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio glorioso de Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe, hermanos. El Evangelio es la base de nuestra fe. Pero el Evangelio no solamente es un mensaje de vida, es un modo de vida. Entonces tenemos que reflejar realmente que hemos creído el Evangelio, que de verdad estamos dependiendo solamente de Jesucristo, que no estamos viviendo nuestra vida en nuestro esfuerzo, sino en la gracia que viene de Jesucristo, en la gracia de Dios. Eso nos lleva, hermanos, a la segunda base de nuestra fe, y es la gracia soberana de Dios. Todo lo que somos, hermanos, y todo lo que tenemos, los hemos recibido ¿por qué? Por gracia.
Aquí dice la palabra de Dios aquí en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 13. El apóstol Pablo expresa esta verdad a través de su testimonio personal de salvación. Capítulo 1, versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Hay una palabra que se repite mucho en este libro, y es la palabra, el verbo llamar. El verbo llamar. Capítulo 1, versículo 6, dice Pablo que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo dice: yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un asesino, pero cuando agradó a Dios y me llamó por su gracia. Hermanos, la gracia de Dios es soberana. Entienda eso, la gracia de Dios bíblica es soberana. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos ha salvado, nos ha libertado conforme a su gracia, conforme a sus propósitos, no conforme a tus obras y a mis obras, sino conforme a sus propósitos. Él nos salvó porque quiso salvarnos. Él nos dio la salvación porque quiso darnos la salvación. Él nos salvó porque le agradó salvarnos, no porque usted y yo hicimos algo que le agradara, porque Pablo dice que Dios lo apartó. ¿Desde cuándo, hermano? Desde el vientre de su madre. Y estamos hablando del aborto, ¿sí o no? Estamos hablando del aborto, hermanos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? De que Dios tiene un plan desde el vientre de tu madre contigo. Con cada uno de nosotros, Dios tiene un plan, no solamente desde el vientre de nuestra madre, desde antes de la fundación de este mundo. Y el maligno, ¿qué quiere ser el maligno? El estropear, estorbar los planes de Dios con cada criatura que se encuentra en los vientres de las mujeres hoy día. Porque Dios tiene un plan desde el vientre de nuestra madre, con cada uno de nosotros. Un plan que cuando llegue el cumplimiento de la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas, se va a ejecutar. Y vamos a poder experimentar esa gracia, esa salvación que Dios tiene planificada y que Dios ejecuta el día que Él decide, por su gracia, llamarnos. Hermano, ¿tú recuerdas ese momento en tu vida cuando Dios tuvo misericordia de ti y te salvó? ¿Tú recuerdas ese momento cuando Dios te llamó? ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿En qué estabas tú cuando escuchaste la voz de amor, el llamado de amor de Dios a tu vida? Cuando Dios ejecutó ese plan eterno en tu vida ese día. El apóstol Pablo nació como cualquier niño, creció, se convirtió en un perseguidor de la iglesia, un asesino, hizo y deshizo, pero Dios tuvo misericordia de él, y cuando se cumplió el plan de Dios, Dios lo salvó. Y qué confianza, hermano, tenemos los creyentes de predicar la palabra de Dios, de predicar el evangelio, sabiendo que no es nuestro esfuerzo, sino es que Dios va a salvar en su tiempo a las personas conforme a su plan. Y por eso yo predico con toda seguridad, porque yo sé que Dios tiene un plan. Y que Dios tiene un plan y va a ejecutarlo en la vida de las personas, porque Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Nadie se gana el cielo, nadie merece el cielo. Dios salva al que Él quiere salvar. Y qué bueno que Él quiso salvarte a ti y a mí. Dale gloria a Dios. Que Él tuvo misericordia, que Él quiso tener misericordia de ti y de mí. Ya somos salvos, ya se ejecutó, consumado es. Pero es porque Él quiso hacerlo. Lo que hoy disfrutamos, la libertad que hoy disfrutamos, es porque un día Él quiso libertarnos. Él quiso darnos su gracia, Él quiso que recibiéramos su gracia.
Y hermano, todo comienza con gracia en la vida del cristiano y todo se sostiene con gracia y todo que termina con gracia. Un ejemplo de eso, mira cómo empieza Pablo esta epístola, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera palabra? Gracia. Gracia y paz. ¿Y cómo concluye Pablo? ¿Cuál es la última palabra? El último versículo, ¿cómo concluye Pablo? Versículo 18, capítulo 6, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia. Somos sostenidos por gracia, porque muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas que le librará Dios. Hermanos, el Señor, vamos a caer en situaciones difíciles, vamos a tener pruebas, vamos a caer en tentación, vamos a ser derrotados, pero no vencidos, porque de todas ellas nos librará ¿qué? Por su gracia. Y al final Dios nos va a meter en el cielo por su gracia, porque todo es lo que somos y hemos recibido por la gracia de Dios. Hermanos, esa es la base, esa es la garantía de nuestra libertad, la gracia de Dios. La gracia de Dios. En último lugar, hermanos, ¿cuáles son las características de esta libertad que hemos recibido en Jesucristo? ¿Cuáles son las características de nuestra libertad en Cristo? Los últimos capítulos, el 5 y el 6 de esta epístola, nos hablan acerca de las características de esta libertad que tú y yo gozamos hoy día en Jesucristo. En primer lugar, esta libertad es una libertad incondicional. ¿Ha oído usted la frase libertad condicional? ¿Qué quiere decir eso? Libertad condicional. Te vamos a dejar libre, pero con mucho cuidado. Tú estás bajo observación, bajo supervisión. A la primera que tú hagas, estás preso otra vez, ¿sí o no? Se llama libertad condicional. Te vamos a dejar libre, tú sales libre, tú eres libre, sal, pero estás bajo condición. A la primera falta, y tienes que reportarte, ¿sí o no? Tú tienes que reportarte cada cierto tiempo. Si tú no te reportas, tú estás prófugo por la justicia, porque tú estás en una libertad condicional, no absoluta, condicional. Pero hermano, usted y yo no hemos recibido una libertad condicional. Usted y yo hemos recibido una libertad incondicional. Porque dice que ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos que temer. No hay temor. ¿Por qué? Porque hemos recibido una salvación incondicional, una libertad incondicional. No hay que tener temor de que Dios está ahí como ese policía, como la policía, como la justicia, mirando cada paso por si a la primera caída perdiste la salvación. Otra vez estás preso. No tenemos que estar mirando para atrás. Nadie nos está persiguiendo, porque tenemos libertad incondicional. No tenemos que pagar, hermano, tampoco. Tú sales libre, tú tienes que pagarle al Estado esa libertad. Tú sales bajo fianza. Es decir, tú sales libre, tú tienes que pagar esa fianza. ¿Y cuántos hermanos están viviendo la vida cristiana en esclavitud todavía espiritual? ¿Por qué? Porque sienten que todavía no son libres. Se dejan perturbar por la inseguridad, por el temor. Dejan que el maligno los confunda su mente y sus sentimientos los traicionen. Y creen que cada vez que hacen algo malo ya están otra vez bajo condenación. Que Dios es un Dios, un juez que a la primera ya perdiste la salvación. No. Nuestra salvación no descansa en lo que tú y yo hacemos o no hacemos. Descansa en lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es el Evangelio. Cristo pagó. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él pagó nuestros pecados en la cruz.
Él propició, Él pagó, Él aplacó para siempre la ira de Dios sobre nosotros. Eso es el Evangelio. Pero también la base, también dijimos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. De manera que la libertad que tenemos es incondicional. No tenemos que pagarle a Dios lo que Él ha hecho, porque no tenemos con qué pagarle a Dios. Nunca podremos pagar la salvación tan grande que hemos recibido. Nunca podremos pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho por su gracia en nuestras vidas. Pero también es una libertad responsable, hermano. Es una libertad responsable. Mira lo que dice el capítulo 5 de Gálatas y versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión o excusa, ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, somos libres eternamente y para siempre, incondicionalmente. No está de acuerdo a lo que hacemos, sino lo que Cristo hizo y lo que Dios hizo el día que nos salvó. Pero hermanos, tenemos que tener una libertad responsable. Es decir, si Dios te perdonó, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera? ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo? Le dijo al final. ¿Qué fue lo último que ella escuchó de parte de Cristo? Vete, eres libre. Te acusaron, ninguno me acusó, Señor, ni yo te condeno. Vete. ¿Me puedo ir, Señor? Vete. No te vamos a apedrear. Yo no te voy a apedrear. Tú eres libre, yo te perdono. Vete, pero no que no peques más. Bueno, no te confundas. Dios no quiere que pequemos. Él nos libertó, Él nos perdonó, sí, pero para que no volvamos a pecar. Dios no quiere que pequemos. Si la justicia deja libertad a un ladrón, porque ya cumplió su condena, no es para que vuelva a robar. Es para que sea ahora un bien para la sociedad. Si Dios te perdonó, si Dios te libertó de la vida y los vicios que te afligían y esclavizaban, no es para que tú vuelvas otra vez a recaer en esos vicios, es para que tú vivas una vida libre de esos vicios. Dice Juan, en primera de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere, hermano, que vamos a pecar. Esta libertad no es una excusa. ¿Libertad de qué? Bueno, recuerden que ya no estamos obligados a guardar todos los mandamientos para ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo ya guardó por nosotros los mandamientos. Él fue perfecto. Y más aún, Él pagó nuestros errores y pecados. En full, ¿verdad? Como dice en inglés, completamente. Pero no es una excusa ahora. Entonces yo soy salvo, soy libre, ¿verdad? No tengo que ya cumplir toda la ley porque ya Dios me salvó. Sí, pero no puedo tomar esto como una excusa para el libertinaje, hermanos. Libertad en Cristo no es libertinaje. Nuestra libertad en Cristo no debe ser una excusa para el libertinaje. ¿Qué es el libertino? Vivir sin consecuencias, porque recuerden, Dios nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias se quedan. Es como el hijo que el papá, para enseñarle esta lección, le dice al hijo, mira, si tú haces algo malo, yo te voy a perdonar. Pero cada cosa mala que tú hagas, en tu puerta del cuarto, tú vas a tomar un clavito y vas a clavar ese clavo. Por cada pecado que tú cometas, tú vas a clavar un clavito de eso en la puerta. Y tú sabes, comenzó el mes y el niño el primer día dijo una mentira, clavó el clavo. El segundo día tuvo un mal pensamiento, clavó el clavo. El tercer día tuvo una mala reacción, un rencor, y así hasta que al final del mes estaba la mitad de la puerta llena de clavos. Y estaba el niño con miedo, ay, mi papá me va a pegar, me va a castigar de por vida. El padre dijo, mira,
yo te perdono todo eso. ¿En serio, papá? Sí. Ahora, quita cada clavo de la puerta. Y el niño comenzó a quitar uno por uno. Perdonado, 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 perdonado. Hasta que terminó de quitar todo el último clavito que quedaba en la puerta. Le dice al hijo, el padre, ¿cómo te sientes? Me siento bien porque estoy perdonado, sí. Pero ¿cómo quedó la puerta? Marcada. Y esos hoyitos, todos esos hoyitos, no se pueden borrar ya. Tus pecados fueron borrados, pero las consecuencias quedan. Dice la palabra de Dios en Proverbios que el adulterio es perdonado, pero las heridas quedan. Y otros pecados, hermanos. Las consecuencias quedan, hermanos. Somos salvos, somos justificados, somos perdonados. Estamos en la gracia de Dios. Dios nos perdona, qué bueno. Dice de 1 de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que abogado frente al Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por cada uno de nuestros pecados. Sí, somos perdonados en Cristo, pero las consecuencias quedan. Y eso no importa que tú seas cristiano o no. Dios nos perdona, pero las consecuencias quedan. De manera que Dios nos ha libertado, pero nos ha dado una libertad responsable. En último lugar, la libertad que hemos recibido no es para desperdiciarla, sino para invertirla en la obra de Dios. ¿Me está oyendo, hermano? La libertad que Dios nos ha dado no es para desperdiciarla como querramos, es para que la utilicemos productivamente para la obra de Dios. Dice aquí en el capítulo 5, versículo 13, dice, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad. ¿Cómo no debemos usar la libertad? ¿Como ocasión para qué? Para la carne. Y después, en el capítulo 5, él te va a decir todas las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, ¿qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? Dice primero, ¿cómo no debemos usar esta libertad? Pero después nos dice cómo debemos usar la libertad. Y el versículo 13 dice al final, sino que servíos por medio de qué. Dice ahí en capítulo 5, verso 13, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, si nuestra libertad es incondicional, ¿por qué yo debo, pastor, agradar a Dios y servir a Dios? ¿Por qué? Si no tengo que hacer nada para pagarle su amor por mí, si no tengo que hacer nada para ganarme la salvación o su aprobación, porque no importa lo que hagamos, después que somos cristianos, somos salvos, somos sus hijos para siempre. Pero ¿por qué yo estoy obligado entonces a tener que guardar sus mandamientos, a tener que vivir una vida santa y servirle, y invertir mi vida en servirle? ¿Por qué tengo que hacer eso? Por amor. Por amor a Él. ¿Qué dice Pablo? Aquí mismo, en el libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 20, todos juntos, vamos a leerlo una voz para que se despierten un poco, si ya se están durmiendo ya. Capítulo 20 dice, con Cristo, aquí vamos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hasta ahí. La primera parte tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Ya nos libertó, pagó. Eres libre de condenación. Ahora, nuestra parte, hermanos. ¿Qué tú y yo vamos a hacer por lo que Él ha hecho? El himno que dice, mi vida di por ti. Y después ¿qué dice? ¿Qué más dice después? Por ti, morado.
¿Qué haces tú por mí? ¿Qué tú vas a hacer por mí? Dice Cristo. Si mi vida di por ti, ¿qué tú vas a hacer por mí? Y mira lo que dice al final, en este versículo 20, dice, y lo que ahora vivo en la carne, después que tengo a Cristo en mi corazón, que he sido libertado del pecado y de la condenación, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice, yo no voy a desperdiciar esta libertad que Dios me ha dado. Yo no voy a desperdiciar esta segunda oportunidad que Dios me ha dado de vivir una vida productiva, de vivir una vida que valga la pena vivir, para que deje un impacto en la eternidad. Mira lo que dice Romanos, y con esto terminamos. Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y después y libertado del pecado, mientras ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que es así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir en la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el versículo 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero, ¿cuál es la pregunta ahora? Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora que os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte? Mas que ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está diciendo Pablo aquí que si antes tú hacías cosas malas y usabas tu cuerpo y tu vida la desperdiciabas viviendo impíamente, ahora que has sido libertado del pecado y ahora que eres salvo, ¿por qué no usas tu vida y tu cuerpo para servirle a Dios? Para hacer cosas productivas y fructíferas, para hacer cosas de las cuales tú puedas sentirte como ahora, orgulloso. Si yo te pregunto a ti, ¿qué tú has hecho por el Señor esta semana? ¿Qué tú dirías? ¿O qué has hecho por el Señor este mes? Más aún, ¿qué tú has hecho por Dios este año que pasó, que está pasando ya, 2014? ¿Qué tú hiciste por Dios en este año? Haciendo un balance de este año 2014, ¿qué hemos hecho para el Señor? ¿En qué hemos invertido nuestra vida? Esta mañana, cuando el pastor estaba hablando de eso de que se le acercó a ese empresario y le dijo que le va a llegar la carta para cooperar con la construcción del templo. Y después él estaba animando a la congregación, a aquellos que tienen recursos, que lo vayan preparando para eso. Me sentí muy contento. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el libro de Ageo, que predicamos hace un tiempo atrás, se llamaban motivados por la predicación. Dios nos motiva en su palabra, hermanos. Dios nos guía, Dios nos guía a cómo invertir nuestra vida y nuestros recursos. Él tiene el derecho de decirnos qué hacer con nuestro dinero y con nuestra vida. Porque hemos sido comprados por su sangre. Y porque le amamos, hermano. ¿Amas tú al Señor Jesucristo? ¿Amas al Señor Jesucristo? Lo que hacemos, hermano, lo hacemos no por obligación o porque tenemos, sino por amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Todo lo que hacemos por el Señor debemos hacerlo no por miedo. Ay, que si Cristo viene y me encuentra no haciendo su voluntad, me voy a quedar aquí.
No, no es por miedo. Es por amor a Él. Y por amor a otros. Y por amor a la obra de Dios. Hebreos 12, 28, uno de mis versículos favoritos de toda la vida. Dice lo siguiente, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nadie, hermano, nos puede quitar la salvación que hemos recibido por gracia, por medio de la fe. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amor, gratitud son más motivos suficientes para servir a Dios, para usar nuestra libertad productivamente. Cristo siempre hablaba en cuanto a frutos. El que daba fruto, ¿estás dando tu fruto para Dios? ¿Cómo estás usando tu libertad? ¿La estás usando para el pecado? ¿La estás usando para este mundo, para la carne? ¿O la estás usando para Dios? Vamos a orar. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Es tiempo de invitación. Hermano, ¿cómo estamos usando nuestra libertad en Cristo?